Verdad, memoria y justicia son unas palabras, son muy grandes y no podemos permitir que nadie se apropie de ellas. Para las nuevas generaciones, seguramente lo que hizo Amodio joven, lo hizo pensando en un Uruguay mejor. Exacto. Y lo que está haciendo el Amodio veterano, es lo mismo. Lo está haciendo por un Uruguay mejor. Exactamente. Y creo... lo que pasa es que, vamos a ver, de lo que se trata en estos momentos es de llegar a un esclarecimiento de la verdadera historia. Exacto. Yo reconozco, lo he reconocido, en la primera entrevista que me hizo a mí el semanario Voces, un semanario de izquierda, yo dije, me arrepiento de haber sido Tupamaro. Lo dije públicamente. Lo he mantenido durante todos estos años, lo he dicho muchísimas veces, y es la verdad que el MLN le hizo al país, al Uruguay, no solo al MLN y otras organizaciones, le hicimos al Uruguay un daño que no previmos, o sea, no pensamos que le íbamos a hacer ese daño. Nosotros iniciamos nuestra andadura política creyendo que era un camino para conseguir precisamente una sociedad mejor. Nos equivocamos y bueno, es la verdad. Bien, estas declaraciones, la verdad que yo me parece, desde el punto de vista del programa, muy importantes, y desde el punto de vista humano... desde el punto de vista humano son sumamente importantes. Mucho más importantes. Desde el punto de vista político también, pero déjeme hacer una pequeña introducción, porque hoy es jueves y estamos para toda América a través de Radio Libertaria, con quien algunos lo conocen, pero algunos no. Entonces, Héctor Amodio Pérez fue un integrante de la organización terrorista que actuó en Uruguay en los años 60-70, corríjame, fue uno de sus 3 más altos dirigentes en su momento, y hoy... y no puedo contar toda su vida en la introducción, pero la resumo así. Lo capturaron, se fugó, lo capturaron, se fugó, lo capturaron de nuevo, el MLN prometió matarlo 2 veces, está vivo acá con nosotros. Damos fe. Damos fe de que está vivo. Está bien. Vivió con otro nombre en España, volvió, estuvo preso como venganza de los compañeros del MLN. De los compañeros del MLN, y es una figura para mí... Y de un sector del Poder Judicial. Bueno, que capaz que son compañeros del MLN. Muy buen punto. No, muy buen punto. Pero miren, muy buen punto. Muchas gracias, Amodio, porque para hacer ese tipo de chanchadas, porque la primera detención, corríjame, es porque usted tenía otro pasaporte. Sí, yo entré al país con el pasaporte español, Walter Salvador Correa Barbosa. Por una identidad que le dio el Estado uruguayo. Exactamente. ¿Y por eso va preso? No, yo fui preso porque hay una acusación falsa del doctor Grille, que dice que yo había participado en torturas, en detenciones ilegales, y la jueza le preguntó si tenía pruebas, dijo que no, que las iba a presentar cuando las tuviera, y bueno, me procesaron. A partir de ahí se inicia todo el sainete jurídico que significó el procesamiento de la jueza Julia Estarijo, acompañada en el dislate jurídico por la fiscal Estela Llorente. Y bueno, siguió el tema adelante, apelamos, el Tribunal de Apelaciones tiró abajo el auto de procesamiento, la Fiscalía apeló nuevamente hasta que la Corte resolvió favorablemente la petición, me declaró libre en unas condiciones totales. Entonces yo inicié una demanda al Estado por la detención indebida. ¿Y en qué está esa demanda? Bueno, cobré una indemnización simbólica, $26.000, por 2 años de prisión. ¿Injusta? Injusta, exactamente. Aunque la mayor parte la pasé en prisión domiciliaria, 1 año, pero en prisión al fin, y otro año sin poder abandonar el Uruguay. Eso me causó unos daños personales y familiares muy grandes que el Estado uruguayo no tuvo en cuenta, y bueno, me indemnizó por chirola, digamos.
Claro, y los fiscales y quienes quienes dijeron tener pruebas y después no la presentaron, ellos no son culpables. No, es que la verdad es que pruebas no hubo porque no se podía probar. Las acusaciones a mí se me acusa de haber salido a la calle vestido de militar a señalar compañeros o ex compañeros, cosa que nunca se pudo probar porque en los careos era la opinión del que me señalaba y la mía. Decían que yo iba vestido de soldado con poncho y casco. Ajá. Y a pesar de ir con poncho y casco, la gente por la calle me reconocía, o sea, los compañeros decían que yo iba ahí. Y todos los que han vestido, el caso tuyo, ropa militar, saben que un casco y un poncho hace prácticamente irreconocible a cualquiera. Bueno, yo voy a hacer varios cuentos. El primero, que sí, obviamente vestí casco y poncho, pero que cuando uno viste casco y poncho y está normalmente en formación, las madres de uno no lo reconocen. O sea, la madre, y yo que he tenido hijos. Hubo uno que dijo que me reconoció por la nuca. Está bien. Bien. Bueno, o sea que yo no tengo ninguna señal distintiva en la nuca, y el casco ya sabes que te cubre hasta las orejas, y si tenía el poncho puesto, o sea, seguramente toda la nuca estaba cubierta. ¿Usted tiene esas acusaciones, tiene esos documentos? Sí, lógicamente, tengo el sumario, tengo las declaraciones, y yo publiqué un libro que se llama Condenado, Ajá. Preso político en democracia, donde he publicado las versiones textuales de todas las declaraciones, y al final de cada declaración yo hago un comentario. Sí. Y otra cosa que tengo que dejar claro es que la mayoría de mis acusadores no quiso carearse conmigo, solo aceptaron carearse dos, un tal Héctor Quartiani y Carlos Martel. Los demás que me acusan, incluso el mismo Marenales, no se careó conmigo. Ni Eleuterio Fernández Huidobro, ni Mujica, ni Rosenkopf, que todos fueron a declarar porque fueron citados, pero conmigo no se careó. ¿Y usted tiene las declaraciones en su momento, Rosenkopf y Mujica? De todos. Bueno, tenemos mucho material para seguir avanzando. Yo, antes de pasar al cerno y algunas preguntas más jugosas que tenga, noté que usted tiene un lenguaje muy educado, ¿no? Así que yo quiero hacerle la pregunta que quizás nadie le hace. Cuénteme de Amodio antes de integrar ¿Quién era la familia de Amodio? Porque es una persona que tiene un lenguaje educado, que tiene... Cuénteme su anterior a integrar el movimiento. Bueno, yo fui un hijo de una familia numerosa, soy el mayor de 6 hermanos, Sí. una familia de clase media baja. Mi padre trabajaba en un taller de fotograbado, lo que antes se llamaba, lo que hoy se llama fotomecánica. Uh-huh. Era un taller de fotograbado que estaba en la calle Paysandú. Y bueno, a los 6 años nos mudamos a la casa de Regimiento 9 de 1680, una casa que construyó mi padre por esos golpes de suerte que a veces te da la vida. Había ganado unos pesos a la quiniela, compró un terreno y luego consiguió un crédito hipotecario, construyó una casa que tardó no sé cuántos años en pagarla, pero bueno, ahí nos criamos en ese barrio de casas prácticamente pueblerinas en aquel entonces, porque parecía que eran los extrarradios de Montevideo. Sí. Y hoy es una zona populosa Sí. y muy... ¿Y la orientación política de sus padres? ¿Le puedo preguntar? Mi madre votaba a Luis Alberto Herrera, era herrerista. Y mi padre no sé qué votaba, seguramente votaría blanco también. Y yo voté, la primera vez que pude votar, voté en la lista 51 de Fernández Crespo, porque me pareció, dentro de esa corriente familiar del nacionalismo, una tendencia más popular, más izquierdista. Porque hay que ver que yo a los 18 años ya tenía una determinada manera de pensar. Uh-huh.
como dije la vez anterior, muy influido por las relaciones casi paternales que tuvo mi abuelo Manuel Pérez Mendoza, que me habló de las injusticias sociales, era muy vallista y bastante anarco él en su formación. Le causó eso muchísimos problemas en la vida y familiares. Claro, sí. Anarquismo no paga. Y de alguna manera él me fue digamos que aleccionando. Lo que nosotros llamábamos la concientización, a mí me la dio mi abuelo. Entonces a los 18 años yo ya estaba más o menos orientado hacia la izquierda. Y en mi casa, a pesar de que eran nacionalistas, se escuchaban todas las opiniones. Yo me acuerdo de que cenábamos y en la vieja radio que escuchábamos, bueno, yo escuchaba los discursos de Arturo Dura, diputado socialista, que después terminó siendo abogado mío cuando estaba preso en Punta Carreta. Una diferencia generacional importantísima, ¿no? Y los discursos de José Pedro Cardoso. No recuerdo otros discursos de izquierda, o sea, no recuerdo haber escuchado ni a Eugenio Gómez, el líder del Partido Comunista en aquel entonces. Acá me preguntan, bueno, alguna gente pregunta por qué le pagaron $26.000, alguien pregunta y yo le voy a contestar porque la prisión indebida se paga, hay un canon, ¿no? Se paga por día, sí. Se pagan unos cuantos dólares por día por prisión indebida, exactamente. O sea, ahí le puede pasar a cualquiera y más allá de su pasado. Cuando usted se va, usted entra en la amnistía también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, es que ese fue el caso, es que a mí la jueza Estarico no debió procesarme, porque yo estaba amnistiado igual que todos. Claro, usted está amnistiado como todo el MLN. Exactamente. Y mi defensa, el abogado, creo que en ese entonces el escrito lo firmó Andrés Ojeda, presentó un recurso para intentar que la jueza hiciera valer la amnistía. Y no lo tuvo en cuenta, lo encajonó. Recién le dio parte cuando yo ya estaba procesado. O sea, hubo una intención de procesarme fuera como fuera. Porque procesar a Modio Pérez era de alguna forma pasar a la historia. Y hay que ver la campaña de prensa que se desató en ese momento. Eso lo recuerdo perfectamente. Yo tengo guardado, tengo todas las versiones, las cosas que se dijeron en la prensa, en los diarios, en la radio, en Perspectiva, un programa de Emiliano Cotelo, las cosas que se dijeron, que después, cuando me liberaron, nadie me dio la oportunidad de decir, bueno, aquí estoy. Vieron que todo eso de que yo era torturador, violador, etcétera, es falso, o sea, nadie lo ha podido demostrar, ni lo va a poder demostrar nunca porque no es verdad. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Que a veces la justicia, y es el caso que estamos hablando en algunas de algunos de los presos militares, de que se está trabajando por oídas y no hay plena prueba de las cosas que pasan. Pero volviendo un poquito más al tiempo en que ya Modio estaba en el MLN, que ya me gustaría saber qué recuerda usted de Mauricio Rosenkopf. Bueno, yo a Mauricio Rosenkopf lo conocí muy poco, tuve muy poco trato con él porque no estaba en mi columna. ¿Es cierto que él era del Partido Comunista? Bueno, él venía del Partido Comunista. Si siguió siendo afiliado del Partido Comunista, siendo dirigente del MLN, yo no lo puedo saber. Claro. Ahora, mi relación con Rosenkopf fue muy, pero muy
muy limitada, porque yo no tenía nada que ver con... Nosotros estábamos divididos en columnas. En columnas, exacto. Entonces él estaba en una y yo estaba en otra. Y yo, cuando estuve en el Ejecutivo, Rosenkopf no estuvo en el Ejecutivo. Claro. Entonces no coincidimos. Yo lo que tengo son referencias acerca de él. Hay una acusación grave sobre él, ¿no? En el sentido de que él llevó a la organización a hacer lo que el Partido Comunista quería. Bueno, eso se dice. Yo no tengo pruebas. Lo que tengo yo, mi valoración personal, es que Rosenkopf tuvo que ver en cuestiones que fueron tremendamente negativas para el MLN, como son el secuestro de Mitrione, el secuestro de Bardesio y la actuación posterior del MLN con los hechos del 14 de abril, a raíz precisamente del secuestro de Nelson Bardesio. Usted dice que él fue el que instigó esas operaciones. Él trajo la información para esos operativos. ¿Desde? Desde Cuba. Él viajó a Cuba y trajo esa información. Exactamente. En Cuba le dieron y le dijeron... Entonces, pasando el tiempo y analizando los derroteros que cada uno ha seguido y analizando la documentación y todas esas cosas, sabiendo cuál era la posición de la Unión Soviética en ese momento, claro, cuál era la posición de los cubanos con relación al MLN y con relación al Partido Comunista. Pero no, yo quizás lo sé, pero no todo el mundo lo sabe. Puedo pensar que deliberadamente se le dieron al MLN determinados informes para que el MLN se metiera en determinado tipo de acciones que fueron tremendamente negativas. Bien, pero yo quizás lo sepa, pero me interesa que lo diga. Entonces, porque para mucha gente no es tan claro. ¿Cuál era en ese momento la posición del régimen cubano y cuál era la posición del MLN y por qué había esa interacción y por qué había ese interés en tomar control del MLN? Los cubanos nunca apoyaron al MLN hasta que el MLN no estuvo destruido. Los cubanos nunca apoyaron al MLN hasta que el MLN estuvo destruido. Esa es la verdad. ¿Por qué? ¿No querían? ¿Tenían celos? Porque la Unión Soviética alimentaba económicamente a Cuba. Sí. Después del bloqueo de los Estados Unidos, Cuba pasó a depender casi exclusivamente de las exportaciones de azúcar que le vendía a la Unión Soviética. Exactamente. La Unión Soviética no quería la revolución o las revoluciones en América del Sur. Y los cubanos, a pesar de que se habló en su momento de construir, fabricar, incendiar la pradera con 1, 2, 3, 4, 5 Vietnams, no hicieron nada para apoyar eso. Incluso para mí lo más grave fue el abandono en que se dejó al Che Guevara en su aventura boliviana, que tuvo además un escalón previo, que es la proposición que el Partido Comunista y Ariel Collazo, que era un vocero oficial de los cubanos, le hacen al MLN en el año 1967 de ir a formar parte de la guerrilla en Bolivia. Es decir, el régimen cubano le ofrece al MLN que se integre a nosotros la proposición la hace concretamente Rodney Arismendi por un lado y Ariel Collazo por otro. Los dos coinciden en que se nos invita a participar de la guerrilla que el Che Guevara va a montar en Bolivia. ¿Y ustedes qué contestan? Nosotros dijimos que no, que si íbamos a hacer la revolución la íbamos a hacer en el Uruguay. ¿Qué iban a hacer la revolución en el Uruguay? ¿Y usted piensa por qué los querían mandar hacia Bolivia? Para sacarlos del medio. Para sacarnos exactamente. Exactamente. Entonces, una pregunta que a mí me queda colgada de esto. ¿Qué hay entre Mauricio Rosenkopf y el contador Feldman?
Yo creo que nada. Creo que nada. Porque el tema del contador Feldman se le ha adjudicado en los, digamos, en los corrillos, entre los que estamos estudiando el pasado reciente, Sí. se le ha adjudicado que podía pertenecer al Partido Comunista esas armas. Yo creo que no pertenecieron al Partido Comunista, que creo que las armas del Partido Comunista, si existieron, cayeron mucho antes que aparecieran las del contador Feldman. ¿Y las del contador Feldman, usted qué piensa de dónde salieron? No me atrevo a decirlo, por lo Porque menos. hay gente que dice que por lo pronto pueden haber sido del arsenal de la Armada. No, de la Marina. Sí. No. Por el tipo de armamento que No, se no, encontró, no, que no, se no, encontraron no, lingotes no. de oro, que se encontraron monedas de los tipo No, de los no. Milo. No, bueno, hay una cosa, es que en realidad lo que se encontró no se sabe prácticamente nada públicamente, Sí, eso es una cosa que porque hubo un inventario que se hizo que después creo que fue el doctor Chalar pidió cotejar el inventario inicial con el inventario de las armas que después públicamente se dijo tengo. Ujú. que existían, y nunca se hizo, o si se desestimó el pedido del doctor Chalar. Yo he estado estudiando ese tema del contador Feldman, del arsenal de Feldman. Yo tengo las fotos del arsenal, pero del que se ha publicado. Sí, sí. Eh, Que quizás no sea el mismo de lo que se encontró. exactamente, Más preguntas que respuestas. exactamente. El tema, cuando uno se pone a sacar fotos, la máquina va numerando correlativamente. Ajá. Entonces, en las fotos que yo tengo, que son cientos de fotos, hay saltos, muchos saltos de entre un número y otro. Yo pienso que esas son las armas que se fotografiaron y no están en el inventario final. Armas que se retiraron por alguna razón, se retiraron antes de ser entregadas al Servicio de Material y Armamento del Ejército. Hay que ver que en ese momento intervino un uruguayo que tenía el grado de coronel del ejército cubano, pero que era uruguayo y que estaba adscrito al Ministerio del Interior. Sí, sí. Hay que ver que el juez en ese momento, que era el Jorge Díaz, antes de que se produjera las primeras actuaciones, ya dijo que no tenía carácter político el tema. Sí, sí, tal cual. Entonces yo creo que hay muchos casos Que oscuros. tenía síndrome de Diógenes, dijo el contador Feldman. Sí, ese es el resultado posterior, que yo creo que se llegó a esa conclusión para dejar todo tapado. Exacto. Es probable. Tengo un oyente que me pide que le mande saludo, que se llama Jorge Guido Bono. Ah, muy bien. Y también me pide... Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Bueno, saludos para ti también y bueno, familia. Y manda algunas preguntas, ¿no? Él insiste en que el rol del Partido Comunista, en definitiva, le fue dando, lo fue guiando hacia con pasos claros, hacia un final que era, ¿cómo podemos? Útil al Partido Comunista y no al MLN, ¿no? Si lo hicieron tan bien que nunca nos dimos cuenta. Bien, sí, eso se llama la manipulación. Exactamente, nunca nos dimos cuenta de que eso podía ser así. Pero hoy, lo que yo estoy diciendo son conclusiones a muchos años vista, ¿no? Sí, claro, sí, Sí, con el sí, diario del lunes. con el diario del lunes. Exactamente. Con el diario del lunes, pero hay una como, porque digamos que hay algunas, el
el movimiento tiene en un momento una aura de mucho respaldo, ¿no? Es indudable, ¿no? Hay un momento que somos una especie de Robin Hood. El movimiento empieza con mucho apoyo popular, o con, no sé si mucho, pero con una parte de apoyo popular, y que tienen una aura de Robin Hood. O sea, el movimiento empieza a ganar adeptos y simpatizantes entre la población. Pero después hay un par de hechos. Creo que el secuestro y muerte de Mitrione, los asesinatos del 14 de abril, digamos que se va volviendo cada vez más separado del sentir popular. ¿Está de acuerdo con esa lectura? Sí, lo que pasa que no hay revolución sin violencia. Uh-huh. Eso es así. Lo que pasó fue que al querer hacer la revolución, o sea, cambiar la sociedad por la vía armada, Claro. teníamos que estar predispuestos a matar y a morir. Eso es así, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Y eso hay que aceptarlo. Pregunta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se eligió poner una bomba en el bowling de Carrasco? Bueno, eso fue fruto de una elaboración teórica que se hizo en Punta Carreta después de la caída de Almería en agosto, el 9 de agosto de 1970, y fue un intento de demostrar de que el MLN no había desaparecido. Bien. Ahí se produjo, fue lo que se llamó el Plan Cacao. El Plan Cacao fue una elaboración que hizo Eleuterio Fernández Huidobro en Punta Carreta sobre la base de un libro, Argelia Año Cero, Uh-huh. donde él prácticamente adaptó al Uruguay los hechos de la Revolución Argelina. Sin tener en cuenta que Uruguay no era Argelia. Pequeña diferencia. No estábamos invadidos por un ejército extranjero, y la situación de política y social no era la de una colonia, sino que era un país donde, aunque fuera en lo formal, se podía decir que había una democracia con un presidente electo asentada, constitucionalmente. Sí, sí. ¿Y quién fue, de todos los que hicieron planes al criterio de Amodio, quién era el mejor? No estoy hablando de la parte intelectual ni de la parte, estoy hablando de la parte operativa. ¿Quién al criterio de Amodio hizo los mejores planes, las cosas salieron mejor? ¿Quién era el más eficiente? ¿O el grupo que era más eficiente? No, yo creo que no se puede, o yo nunca he analizado desde ese punto de vista. Yo creo que el MLN tuvo etapas. Uh-huh. Se habló de la etapa del Robin Hood. La etapa del Robin Hood fue en sus inicios para realizar acciones de tipo simpático, y de alguna forma era decirle a la población, bueno, aquí estamos nosotros para defenderlos. Entonces se le robaba a Manzanares para repartir en los cantegriles de Aparicio Saravia, por ejemplo, ¿no? Ahora, incluso esas acciones que así a primera vista parecen tan simpáticas, Uh-huh. Para esa gente tenía consecuencias negativas, porque al día siguiente o a los 2 días venía la policía y les tiraba el cantegril abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una situación bastante dinámica. Esa gente que agradecía al MLN, que no era el MLN todavía, éramos Tupamaros, lisa y llanamente. Uh-huh. Le agradecía a los Tupamaros que había comido o podía comer Uh-huh. un par de días en base a lo que los Tupamaros le habíamos dado. Después sufría la acción de la policía, que de alguna forma también aumentaba la simpatía hacia nosotros, porque ellos se veían con sus ranchos deshechos por algo
que ellos no eran responsables. No, no pasa Ellos habían recibido una cosa que necesitaban y que el MLN, los Tupamaros, le habían llevado. Ahora, Entonces después- ahí se creaba una situación, era la etapa lo que nosotros llamábamos la propaganda armada. Claro. Y después de la etapa de Robin Hood me preguntan cuál es la que sigue según Amodio. Bueno, Creo que la audiencia nos están escuchando en Sí, directo. yo ¿no? tengo acá bueno, también. lo que pasa, tengo una lo que pregunta que está pasa, pasando lo acá. que pasa que no fue cortita, eso duró bastante tiempo. Pero ¿cuál es la que viene después? El doble poder. El doble poder. Bien. ¿Y el doble poder cómo lo describimos? Pues el doble poder era pues tener nuestro propio código penal, nuestras cárceles del pueblo y nuestra propia justicia revolucionaria. O sea que ustedes decidían, por ejemplo, a quién iba preso, a quién se ajusticiaba, como dijo Topolansky. Exactamente. Nosotros tomábamos, ajusticiábamos a quienes creíamos que había ajusticiable. Exactamente. Y después del poder, ya ahí se desbarata la organización. O hay una tercera etapa. No, la tercera etapa, que es la que lleva a la debacle, es cuando se abandona la acción guerrillera y se pretende llevar la guerrilla al interior del país para tomar terreno, para liberar terreno y en una situación como el Uruguay, tener zonas liberadas. El plan Tatú. Sí, exactamente. El plan Tatú era una herramienta. Precisamente hace unos días estuve releyendo lo que era el plan Tatú y se habla de que un país mucho más chico que Uruguay, con una superficie como Canelones, que era Chipre, había podido, utilizando las tatuceras, había podido derrotar al ejército inglés. Ahora, lo que no se tuvo en cuenta era que en el ejército, en el Uruguay no había un ejército invasor. Claro. Y entonces, cuando hay un ejército invasor, toda la población se pone mayoritariamente en contra del invasor y ayuda a las fuerzas revolucionarias. En el Uruguay eso no iba a pasar y no pasó. Se pusieron a favor de la parte del gobierno, digamos, y no de los revolucionarios. Exactamente. Pero ¿usted cree que por eso fue porque se empieza a ver que hay ajusticiamientos por parte de ustedes, que hay un montón de hechos que a la gente le choca? Por ejemplo, el ajusticiamiento de Dan Mitrione, que me hablaba hoy. Los ajusticiamientos que se hicieron, por ejemplo, a policías para robarle los uniformes. Todo ese tipo de cosas. A la gente la va poniendo en contra, digamos, del MLN. De hecho, se abandonó cuando se vio que... O sea, el MLN nunca tuvo acceso al mercado de armas. Sí. Entonces las armas las podíamos comprar de a una, algún coleccionista, o se las robábamos, Sí. o se las quitábamos a la policía. Normalmente el policía se resiste. Claro, y ahí Si le va se la vida. produce el enfrentamiento es matar o morir. Y eso llevó a que se abandonara esa práctica porque se vio que era tan poco lo que se conseguía y era tan grande el desprestigio que traía que el desarme se abandonó bastante rápidamente. Bien. Lo que pasó era que el MLN tenía una necesidad de tener un armamento que no podía adquirir, que eran las metralletas de la Metropolitana. Ujú. Entonces, la Metropolitana, que además era un cuerpo que era Militarizado. muy resistido y militarizado, muy resistido, y tenía, por lo menos los informes que nosotros habíamos recibido, que en la acción de Pando había actuado, que prácticamente había ejecutado a compañeros que estaban presos en el suelo. Entonces, durante un tiempo se ejerció con dureza acciones contra la metro y contra los agentes.
incluso se les visitó en sus casas, y se habló con las familias, para que lo que se buscaba era que no actuaran de la manera que que los mandos le querían imponer, o que abandonaran el cuerpo. Amodio, nos tenemos que ir a una pequeña tanda comercial y volvemos en 3 minutos con una entrevista muy interesante. Cuando quieran. A uno de los que le Bueno, amigos, seguimos con esta entrevista. Tenemos unas cuantas preguntas. Estamos hablando fuera del micrófono de cómo seguimos esta entrevista. Pero bueno, ahora Sandra tiene algunas de las preguntas de la Sí, audiencia. acá tengo una pregunta que me mandan. Me dicen: hola Sandra, ¿podrías preguntarle al señor Amodio Pérez sobre el Toba Gutiérrez Ruiz? Quieren saber qué es lo que pasó con el Toba Gutiérrez Ruiz, qué es la historia que anda rondando de que tenía parte del oro de los Mailos, que había sido el... Bueno, Héctor Gutiérrez Ruiz toma contacto con el MLN en el año 1970, Sí, después del asalto al cuartel de la Marina, y el MLN tenía necesidad de convertir en pesos las libras de Mailos, sí, y se llega a un acuerdo con él que él las canjearía, y parte del dinero que se obtendría iba a ser para financiar en ese momento el diario El Debate. el debate. Esto tiene que haber sido antes del 30 de junio de 1970, porque yo estuve presente en la reunión del Ejecutivo que se acordó que eso se iba a llevar adelante, y a mí me detuvieron el 30 de junio de ese año. Y él, o sea, Héctor Gutiérrez Ruiz se acerca al MLN, el MLN no se acerca a él. Ellos pidieron el contacto Ujú. a través de los presos de Punta Carretas. Bien. A través de los abogados viene un contacto con el grupo de Heber, que se llamaba, de Mario Heber y del Titito. Sí, O sea, lo que hace Héctor Gutiérrez Ruiz es un delito, ¿no? Vamos a decir, es un dinero que tiene una organización Sí, delictiva. sí, se convirtió en y reducidor. Se convirtió en un reducidor de un Bueno. dinero que no era de él, digo. Sí, era producto de un robo. Ajá. Ahora, lo que el grupo de Heber plantea es, al MLN le plantea una tregua, que el MLN le conceda una tregua de 45 días Ajá. en su accionar, porque en ese momento ellos pensaban que tenían la fuerza suficiente para dar un golpe contra Pacheco Areco, y nosotros participaríamos de alguna forma en esa nueva forma de gobierno en el Uruguay. ¿Y ese golpe quién lo daría? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Militares blancos? Yo, con el paso del tiempo, ellos hablaban de nosotros, entonces con el paso del tiempo la figura del general Aguerrondo es la que surge con más nitidez. cuando usted habla de Heber, es del padre del Heber, Sí, ministro sí, del sí, Interior. sí, Titito. Sí, Titito Alberto Heber. Heber. Sí, sí, Alberto Sí, sí, Heber. sí, sí. Así que en ese momento, me interesa este punto porque para mí al menos es desconocido. Sí, para mí también. Hay un acuerdo, hay un acercamiento, hay un acercamiento entre un grupo de blancos Sí. y el movimiento... Sí, a la reunión por el MLN concurre Lucas Mancilla, Ajá. y por los blancos fue Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimelo. Eso, y ahí hay una conversación que le piden a la Al organización. MLN le piden 45 días de tregua. 45 días de tregua, y se acuerda lo del canje de las libras, y que parte de esas libras vayan a financiar el debate. Y entonces eso se produce así. Sí, pero en vez de 45 días le concedimos 30 días.
Estaban negociando, digo. Bueno. Negociando Y con la paz de la Es que- República. es que Libra más, libra menos. es que hubo mucha oposición. Hubo mucha gente que no quiso, gente de los comandos de columna, porque se consultó, Sí, sí, obviamente. se consultó y hubo mucha gente que estaba en contra. Y Amodio en ese momento, ¿qué pensaba? ¿Que era bueno o no bueno darle la tregua? Bueno, yo voté darles la tregua, sí. Bien. Voté darles la Y tregua. entonces se le da la tregua. Los 30 días. Y se le da el dinero. Sí, Se le da, perdón, las libras. ¿Y Sí. vuelve el dinero para ustedes? sí, sí. O sea que Sí, sí. Gutiérrez Ruiz Sí, cumple sí. con su parte del Sí, trato. después supe que, no sé si formaba parte del acuerdo o no, que Gutiérrez Ruiz retiraba para sí mismo una parte de ese dinero. No sé si el MLN le concedía una comisión, si fue un acuerdo. Se pagó el debate, se quedó un dinero Gutiérrez Ruiz, o sea, como parte del acuerdo o no, usted no lo sabe, y el resto volvió a la organización. Exacto, pero no toda. O sea, no se cambió todo. Ah. Hay que ver que las libras fueron unas cuantas. Se valoró en 100 millones de pesos de la época Ajá. el valor de las libras y del oro. Ujú. Ahora, muchas libras se perdieron, muchas se enviaron a Bolivia, otras fueron hacia Chile. Entonces, yo no sé, ¿Y cómo las sacaban del país? ¿Cómo las enviaban? en doble fondo en los coches. Ah, y por ejemplo, Gutiérrez Ruiz llegó a llevar dinero a la Argentina. No, vamos a ver, Gutiérrez Ruiz no recibió, no se llevaba el dinero de aquí. Había una persona que estaba pura y exclusivamente dedicada, era un correo que recibía aquí el dinero, fuera oro, fuera dólares Sí. o fuera pesos, Ujú. que viajaba a Buenos Aires y entregaba determinadas cantidades. Pero no se le llevaba todo el dinero, Se iba llevando de se le iba llevando de a poco. a poco. No sé si eran remesas. ¿Y ese dinero se mandaba a la Argentina para la guerrilla argentina o se mandaba No, para no, hacer el no, cambio? se mandaba para mantener la actividad política de los miembros del MLN que estaban refugiados en la Argentina y lógicamente para apoyar a Gutiérrez Ruiz, a Selmar Michelini, no sé si a Wilson y a Erro, porque en ese momento eran aliados del ¿Y MLN. dónde estaban ellos? Sí, porque ahí es la duda. Pará. Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y Erro eran aliados del MLN Por supuesto. estando en Buenos Aires. Exactamente. Bien, para la defensa. ¿Pero ellos estaban viviendo en Buenos Aires o Sí. estaban acá? No, ellos estaban viviendo en Buenos En Aires. Buenos ya. Aires. Bien, Bueno, esa es la duda que me había ¿Cómo quedado. y por qué muere por qué, o sea, quién asesina a Héctor Gutiérrez Ruiz? Según toda la información que tengo, dada por militares uruguayos que participaron en la Argentina, quien los mata es lo que se llamó la patota de Aníbal Gordon, que era una policía paralela a la Policía Federal. ¿Y por qué lo hacen? Porque creían que como Había plata. ellos movían dinero, se creían que que tenían el control del dinero en la Argentina y no era así. Bueno, Era así. mucha Lo gente que está muy pasó- contenta con sus declaraciones y dice que está aprendiendo mucho. Nos dice que nosotros somos jóvenes y que no conocemos la historia. Bueno, muchas Gracias gracias. por- Muchas gracias gracias por por lo lo de de que somos jóvenes. No nos importa Bueno, su cumplido, yo creo pero que está muy sé- contento con todo lo que usted está diciendo. Yo creo que se es joven a pesar de los años. No, a mí no es que no conozca parte de la historia, me gusta preguntarle a él para que lo diga él, porque Claro. para mí tiene otro valor que lo diga Amodio Pérez a que yo lo lea en un libro que escribió Juan Rodríguez. También me pregunta por los dineros si Gutiérrez Ruiz lavaba, ya vimos que sí, reducía. Y bueno, entonces para Amodio Pérez, y creo que para mucha gente, sabemos que lo mató. No fue el Estado que mandó matar a Héctor Gutiérrez No, Ruiz, no. fue Yo- una banda por dinero y hubiera matado a cualquiera. Exactamente. Es la misma gente que ajusticia a
a Gerardo Gatti y a Mechoso en la Argentina, que no eran miembros del MLN, eran de la OPR 33, Ajá. y que habían negociado la seguridad para sus familias, sacarlos, conseguir un salvoconducto para que sus familias pudieran abandonar, estaban refugiados en la Argentina, pudieran salir de la Argentina y gozar de cierta garantía de que se les iba a respetar la vida. Habían negociado Gerardo Gatti y Mechoso. y sin embargo los mataron. No, Gordon se quedó con los 7 millones de dólares y los mató a los dos. Es decir, Era Gordon. Sí, es decir, Quedó Gordon. Gatti negocia, paga un dinero Gatti negocia y Mechoso negocia. y sin embargo van y los matan igual y se quedan con el dinero. Exactamente. O sea que en definitiva sabemos que desaparecidos no están, que están muertos y que fue Gordon. Eso es lo que se supone, digamos. ¿De quiénes? De Gatti. De Gatti, por ejemplo. Yo no sé si Gatti está desaparecido. la verdad. Yo creo No, que lo Gerardo Gatti está oficialmente muerto, a pesar de que los carteles... Lo tienen como desaparecido en como los carteles. desaparecido. Yo Bueno. creo que está... Ese es el Vamos a tema. ver Vamos, entonces. yo siempre lo he dado por muerto en la Argentina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora Esa es la diferencia que tenemos en cuanto a números. A Mechoso sí, creo que Mechoso... No recuerdo ahora si Mechoso apareció... Esa es la diferencia que tenemos en cuanto a números, porque el número ese 190 y pico de desaparecidos 197. no nos cierra no con cierra lo que... con nada, ni con siquiera nada. cierra con lo que se estudió acá. Pero Pero no sigo importa, con ya las está. preguntas. El rol de Michelini en esta trama, también muere por el dinero del... Porque Michelini vivía con ellos y Michelini cambió de moneda extranjera en el cambio del Hotel Liberty donde vivían, Ajá. y el dueño del cambio era informante de Gordon. Michelini muere porque cambió dinero y Exactamente. y Gordon pensó No, que también estaba en la plata. Seguramente Es la contestación, Sonia. seguramente Gutiérrez Ruiz le habrá dado un billete de, yo qué sé, de $100 y Era mucha plata. y Selmar lo habrá cambiado en el... Bien. Necesitaría en ese momento... Tengo muchas preguntas, pero voy a elegir el tema de los desaparecidos. Y como es un tema muy grande, muy complejo, muy sensible, hay muchas sensibilidades, hay mucho, yo voy a empezar por una pregunta muy general, ¿tá? Que es, yo he leído algunas de las cosas que usted ha escrito en Facebook, y entonces me gustaría que usted hiciera un comentario en principio general sobre los desaparecidos, que hay un momento que usted como que los categoriza, si nos puede hacer ese comentario de bueno, los desaparecidos y cómo es el tema. No me acuerdo... Usted dijo que hay tantos que puede ser que estén, tantos que puede ser que no estén, tantos que puede ser... Bueno, lo que pasa es que el tema de los desaparecidos es un tema que está muy controvertido porque hay rumores de que no todos quienes figuran como desaparecidos lo son realmente. Bien. Yo tengo la versión dada por militares del Servicio de Información del Ejército de Defensa que trabajaron en la Argentina, que me dicen que la mayoría de los uruguayos detenidos en Buenos Aires por las Fuerzas Armadas Uruguayas, primero por los argentinos y entregados a los militares uruguayos, terminaron formando parte de los servicios uruguayos. Y eso significa que se les dio una identidad falsa. La información que yo tengo es que a muchos de ellos se les dio una identidad para que pudieran abandonar el país, tanto el Uruguay como la Argentina, libres de todo cargo por su condición de agentes Claro. al servicio de las fuerzas uruguayas, pero un caso de doble identidad también, y Como tenía Modio. exacto, pero yo nunca me declaré desaparecido. Claro. Amodio Pérez nunca desapareció. Ujú.
Juan Pérez o Juan Sí, sí, sí. Rodríguez, que desaparece y las Fuerzas Armadas Uruguayas le dan la identidad de Roberto González, Juan Pérez desaparece. Hay otro ciudadano uruguayo que lo sustituye. Claro. ¿eh? Que es muy difícil sacar dónde está y quién era y... No es tan difícil, no es tan difícil si se quiere saber la verdad. Si se quiere saber la verdad, no es tan difícil, porque me consta, por lo menos una señora, miembro del comité de familiares, yo tengo guardada la conversación que mantuvimos a través del Facebook, que ella me dice que la lista de desaparecidos, palabras textuales, bajó bastante. Creo que sí, Entonces yo le contesté, pero entonces vos tenés la lista, si tenemos la lista anterior y tenemos la lista definitiva, cotejando una con otra, sabemos quiénes son desaparecidos reales y quiénes no. Me dijo, pues sí. Entonces quedó en que me iba a mandar las listas, pero no me las mandó nunca. Bien. Entonces, yo parto de la base que desaparecidos hay, por supuesto. pero que no todos quienes figuran como desaparecidos lo son realmente. Sí, hay un investigador, Alfonso, que el otro día en una conversación me dijo que le estaba siguiendo una línea de investigación, que yo me voy a cometer la infidencia, que es analizar con las embajadas de ese momento quiénes salieron con, quienes fueron evacuados por las embajadas. Y que ahí habría una lista de nombres y habría que cotejar qué nombres son y qué nombres no. Pero bueno, en definitiva hay gente que va a empezar a investigar esto y no me parece bueno. Pero lo que es claro es que la lista de 197, yo le voy a recordar a los que nos escuchan que el informe oficial de la Universidad de la República habla de 32 desaparecidos en Uruguay. El total de desaparecidos son 170, es un informe hecho por 11... Rico se llama el historiador, Álvaro Rico, y 11 historiadores más, o sea, son 3 tomos. No es historiador, es... No, pero él él lidera un grupo de 11 historiadores que hacen 3 tomos, y ahí está todas las personas detenidas, todas las personas interrogadas, todas las personas, son 3 tomos, y lo estamos leyendo a la medida que podemos, pero y ahí queda claro que la lista nunca llega a 197. Bueno, pero en definitiva, hay mucho paño para cortar y mucho más de lo que se ha hecho la utilización política de esto, ¿no? Hay una utilización política, eso es evidente. Y económica. Sí, en la medida que hay dinero en juego. Claro. Hay indemnizaciones, hay financiación de estas mismas organizaciones de por verdad y justicia. Sí. Los oratorios Luz y Barburu y todo eso. Ahora, ¿hasta dónde esta gente está dispuesta también? Porque pedimos que las Fuerzas Armadas den la información, pero ¿hasta dónde el Comité de Familiares está también dispuesto a dar la información para que se conozca la realidad? Claro. Y una pregunta, por ejemplo, la fiscal Yance, por lo que tengo entendido, el marido de ella era miembro del MLN, no de primera línea, pero digamos, Del marido no sé, yo creo que se habló en su momento de un tío. No, el tío supuestamente... Eso no puedo... No puedo responderlo porque no conozco. Lo que hay en la vuelta, que lo del tío supuestamente se perdió la foja en Italia cuando jugaron el tema de Trócoli. De Trócoli. Sí. Que lo del tío de Yance estaba ahí. Sí. Y que dice que se perdió esa parte en el expediente, lo dice el abogado italiano. Bueno, pues si una parte del expediente tiene que haber un original. Buah. Ahí entramos en otro tema. ¿A quién mandó presidencia de la República y cómo fueron los tratados que se hicieron? Pero fueron el fútbol, o sea, no vieron un deporte popular. Amodio, yo tengo también algunas preguntas que son más también a la interna ya hablamos del rol de Mujica y también me preguntan por el rol de Huidobro.
O sea, bueno, en los 3 minutos que nos quedan de programa, ¿quién es el Eleuterio Fernández Huidobro y como Tupamaro en esos años, para Amodeo? O sea, la visión de él como Tupamaro. Bueno, yo conocí a Fernández Huidobro en el año 63, finales del año 63, principio del 64. Era el más joven de todos nosotros, era un compañero normal, con el cual podíamos hacer bromas, reírnos, discutir, intercambiar opiniones. Era un compañero absolutamente normal. Muy lejos del Fernández Huidobro, siempre enojado, huraño, que después se refleja con sus actuaciones posteriores después de la dictadura, ¿no? Ahora, yo siempre lo consideré un compañero más. Yo he discutido con él muchísimo. Él formó parte del comité ejecutivo prácticamente desde los primeros años, primero como miembro del ejecutivo de los Tupamaro y luego formó parte de los ejecutivos del MLN, salvo los años en los cuales estuvo preso. Yo participé con él, es más, el que me plantea a mí que me tengo que incorporar al comité ejecutivo después de la detención de Julio Marenales es Fernández Huidobro. Me dice con el Bebe o con Rufo, no me acuerdo, o con Mariano, que era el seudónimo de Sendik. Hemos pensado que te tenés que incorporar al Ejecutivo en este momento porque bla, 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 es el que mejores condiciones está, hay que sustituir a Marenales, bla, 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 bla. Bueno, yo funcioné con ellos y con Sendik muchísimo. Ahora, yo discutí con él, y en este caso con Fernández Huidobro, todas las veces que consideré que tenía que dar mi opinión, si era discrepante o incluso si había que apoyarlo. Yo siempre me llevé bien con él y me consta que él en el mes de junio del año 72, cuando él sale por primera vez en compañía del capitán Calcaño a tomar contacto con Engler y con Sendik, que estaban en libertad todavía, y él estaba preso en el cuartel Florida. Él sale a decirle al ejecutivo del MLN que la cárcel del pueblo de la calle Juan Polié no la había entregado yo, sino que la había entregado Basen, porque Basen siempre admitió su responsabilidad. ¿Y Basen por qué entrega la cárcel del pueblo? Para evitar una tragedia. Para evitar que mataran a los que estaban ahí. Exactamente. Bien, yo tengo una última pregunta para irse redondeando, porque la entrevista pasó volando, quedamos en tener más. Si el MLN hubiera ganado, y si ese movimiento hubiera triunfado finalmente, hagamos historia contrafactual, ¿Uruguay sería Cuba? No lo sé, yo creo que no. Es una cosa que no está dicha, a pesar de que está escrita, pero yo creo que son de esas cosas que han resbalado. A los tupamaros que conocieron Cuba, no les gustó Cuba. A los tupamaros que conocieron Cuba no les gustó. No les gustó la forma en que Cuba estaba organizada y funcionando. Que está. Yo digo que estaba porque no ha cambiado mucho. Estoy hablando del tiempo pasado. No, ahora está peor. Bueno, sí. Y no le gustó. Entonces, si los tupamaros hubieran ganado, ¿cómo sería Uruguay? No sabes. No lo sé porque es hacer un poco de quiromancia, ¿no? Decir, sí. Pudo pasar esto. Yo creo que iban a pasar tantas cosas. Y una de Primero, ellas... creo que nosotros pudiéramos quizás haber conseguido que el gobierno que cayera el gobierno. Sí. Pero creo que el MLN no hubiera podido tomar el poder. Creo que el Uruguay hubiera sido invadido
el ejército brasileño o directamente por los Estados Unidos, de la misma forma que habían invadido República Dominicana pocos años antes, y de la misma forma que habían colaborado para derrocar a Allende. Bueno, a mí se me terminó el tiempo. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.